A veces, lo que cambia nuestra vida no es un gran acontecimiento, sino un instante silencioso, una imagen, un gesto, una persona. Y si te dijera que uno de los hombres más ricos y poderosos de la Ciudad de México tuvo su vida transformada al abrir una simple puerta y ver algo que ningún dinero podía comprar. Esta historia emocionante te hará repensar lo que realmente importa. Es sobre una empleada de limpieza invisible a los ojos del mundo, una madre soltera luchando por sobrevivir con un bebé en brazos, y un millonario que aprendió, de la forma más inesperada, el valor de la empatía. No tiene fantasía, ni cuento de hadas, solo verdad, dolor y una transformación real de esas que no se olvidan. Prepárate para vivir una historia inspiradora de nuevo comienzo, ayuda inesperada y presencia verdadera. Porque cuando mundos tan diferentes chocan, lo imposible puede suceder. Y a veces hasta el corazón más blindado puede rendirse a lo que realmente importa. Era para ser solo otra noche lluviosa más. Gustavo Vilela, el tipo de hombre que resuelve contratos antes del café y cierra alianzas millonarias sin cambiar el tono de voz, regresó a la empresa en la madrugada. Algo lo molestaba. Tal vez fuera la mente inquieta, tal vez el silencio ensordecedor de su penthouse de vidrio y acero. Al cruzar los pasillos oscuros de Vilela Tech, todo parecía en su lugar, hasta que abrió la puerta del cuarto de limpieza. Ahí, entre dos sillas improvisadas, estaba una mujer, durmiendo profundamente, con un bebé envuelto en una manta desgastada en sus brazos. Una escena que podría pasar desapercibida por cualquier otro, pero no por él, no ese día. Esa imagen paralizó al CEO. Era como si el mundo se pausara por un segundo solo para que él entendiera. Ahí, frente a él, había más verdad que en todas sus hojas de cálculo juntas. Y sin saberlo, ese instante cambiaría el rumbo de su propia historia. Gustavo trató de seguir su rutina como si nada hubiera pasado, pero algo ahí dentro ya se había roto, o tal vez se había abierto. Por primera vez en años, no logró sumergirse en los reportes ni fingir interés en las metas del trimestre. La imagen de esa empleada de limpieza agotada con el bebé en brazos se empeñaba en volver a su mente como un eco, y eso lo desestabilizaba de una manera que ni él, con toda su racionalidad, podía explicar. Era como si, en ese breve instante, hubiera visto algo que siempre estuvo ahí, pero que eligió ignorar: la vida real, la lucha cruda e invisible de quien carga el peso del mundo en los hombros, pero sigue adelante de todas formas. Y justamente él, el hombre del control, de las metas, del silencio limpio de las salas de juntas, se vio tocado por una historia emocionante que no cabía en hojas de cálculo. Lo que sentía no era lástima, era el inicio de algo más raro: empatía. Movido por una inquietud que no sabía nombrar, Gustavo le pidió a su asistente que averiguara quién era esa mujer de la limpieza. En pocos minutos tenía en sus manos un nombre: Luciana Ribeiro, 31 años, madre soltera de una bebé llamada Isabela. Vivía en el fondo de la casa de una señora, en una zona olvidada de la ciudad. No tenía quien la ayudara, y aún así nunca había recibido ni una sola advertencia. Trabajadora silenciosa, invisible, impecable. Él comenzó a observarla, no con superioridad, sino con interés genuino. Veía sus pasos por las cámaras, los movimientos cuidadosos, la forma como acomodaba a su hija antes de cargar lo pesado. Eso lo conmovía, porque en Luciana había una fuerza que Gustavo nunca había visto de cerca. Una fuerza real, que venía de la necesidad, del valor de quien cuida a un niño y aún da abasto con un turno agotador. La historia inspiradora de una madre soltera que, sin saberlo, estaba transformando la mirada de un hombre acostumbrado a no sentir. La noche siguiente, Gustavo hizo algo que nunca hubiera hecho antes. Dejó una bolsa sobre el lavabo del vestidor. Pañales, mamila nuevas, toallitas húmedas,
y una nota anónima. Era un gesto simple, casi tímido, de alguien que estaba aprendiendo poco a poco a salir de su propia burbuja. Para él, eso no era caridad, era el comienzo de un nuevo comienzo. Un esfuerzo real para decir sin palabras, te vi. Luciana encontró la bolsa con los ojos muy abiertos. Entre el susto y el miedo, sintió algo que no experimentaba en mucho tiempo: ser notada. Desconfiada, sí, porque quien vive al margen aprende a dudar antes de confiar, pero profundamente agradecida. Esa ayuda inesperada no resolvía su vida, pero calentaba una parte de ella que ya estaba endurecida de más. Y ahí nació, discretamente, una conexión improbable entre una empleada de limpieza y un millonario, hecha de gestos pequeños, pero con impacto gigante. El encuentro inevitable sucedió cuando Luciana, cansada después de otra jornada, fue sorprendida por Gustavo en el vestidor. Él no llegó con postura de jefe, ni con preguntas invasivas. Solo dijo buenas noches, y eso, viniendo de él, ya era inusual. Luciana, acorralada, respondió con un hilo de voz. Estaba nerviosa, con miedo de estar a punto de ser despedida por haber llevado a su hija al trabajo, una vez más. Pero lo que vino después desarmó cualquier defensa. ¿Ella viene contigo siempre?, preguntó él, con un tono casi humano. Luciana tragó saliva. Explicó que no tenía con quién dejar a su hija, pero que hacía su trabajo bien. No necesitaba compasión, solo una oportunidad de continuar. Gustavo escuchó, sin juzgar, sin prisa. Y fue ahí, en ese pasillo frío y estrecho, que un puente invisible comenzó a construirse entre dos mundos que nunca se habían tocado, hasta ahora. En la conversación que siguió, Gustavo hizo algo que nunca había hecho con un empleado. Compartió su historia. Contó que creció solo, criado por un abuelo alcohólico, y que tuvo que arreglárselas desde chico. Luciana, sorprendida, escuchó en silencio. Por primera vez, vio ahí no solo a un empresario poderoso, sino a un hombre con cicatrices que el mundo corporativo no dejaba ver. Heridas diferentes a las de ella, pero aún así, reales. Y fue en ese terreno común del dolor que comenzaron a entenderse. Luciana no romantizaba nada. Dijo con firmeza que no quería ser vista como una carga. No necesitaba un salvador, solo respeto. Gustavo, por su parte, admitió: tú me hiciste ver lo ciego que era. La empatía brotó del suelo duro de la verdad. Y ahí, entre trapeadores y miradas sinceras, nació una historia emocionante de transformación, de esas que tocan hasta los corazones más blindados. Ese martes pesado, la Ciudad de México parecía conspirar contra quien ya luchaba de más. Isabela despertó con fiebre, los ojitos ardiendo y el cuerpo débil. Luciana, en pánico, tomó a su hija en brazos, juntó medicinas, mamila y, aunque temblaba de miedo, fue a trabajar. No tenía otra opción. La nueva supervisora tal vez fuera comprensiva, pero la regla era clara: turno reducido, nuevo sector, y ningún error sería tolerado. La lluvia cayó con fuerza. Árboles en el suelo, tráfico parado, edificios sin luz. En la empresa, casi todos ya se habían ido cuando Gustavo vio por las cámaras a Luciana vagando por los pasillos con su hija en brazos, desesperada. Él dejó todo. Bajó las escaleras corriendo. La encontró sentada en el piso frío de la recepción, temblando. Sin pensar, tomó a Isabela en sus brazos y dijo: vámonos, ahora. Esa noche, su casa se volvió refugio y el cuidado se volvió puente. Un CEO y una madre soltera, unidos por lo que realmente importa: presencia verdadera. En la casa de Gustavo, el silencio era nuevo. No el silencio de las juntas, sino el de la delicadeza. Mientras él preparaba una compresa fría, Luciana cambiaba a su hija en el sofá. La mansión sofisticada se transformó por algunas horas en un hogar improvisado. Sopa caliente, taza de té, pediatra al teléfono. Nada de eso estaba planeado, pero todo ahí era sincero. Por primera vez en mucho tiempo, Luciana pudo simplemente descansar. Lo que pasó esa noche no fue un romance de telenovela. Fue cuidado, fue escucha,
Fue ese tipo de amor que nace en el gesto y crece en el silencio. Gustavo, acostumbrado a contratos y cifras, descubrió que había algo más poderoso que la ganancia: acoger. Y Luciana, acostumbrada a ser fuerte por obligación, finalmente se permitió ser frágil. Una historia emocionante construida en la presencia, en la improvisación y en un tipo raro de humanidad que, cuando surge, transforma todo alrededor. Los días siguientes trajeron cambios discretos pero profundos. Gustavo, silenciosamente, reactivó un viejo proyecto de la empresa, un espacio de apoyo para madres con hijos pequeños, sin reflectores, sin discursos, una cuna, un sillón, un microondas. ¿Era poco? Tal vez, pero para quien vive al margen, ese gesto era todo. Por primera vez, la empresa donde Luciana trabajaba reconocía su realidad, no como problema, sino como parte de la solución. Y Luciana, sin entender bien lo que estaba pasando, fue transferida a un nuevo sector con horarios más ligeros. Nadie dijo el nombre de quien lo sugirió, pero ella sabía, no por ego, sino por intuición de quien siempre tuvo que adivinar lo que venía después. Ahí, bajo reconocimiento silencioso, su alma comenzó a florecer. Seguía siendo la misma mujer, la misma madre soltera con un bebé en el trabajo, pero ahora había piso firme bajo los pies y esperanza en la mirada. Lo que nació ahí no era un romance de película, era algo más raro, una construcción. Gustavo y Luciana comenzaron a compartir pequeños momentos, un café al final del turno, un cruce de miradas entre los pasillos. No había declaraciones, solo gestos. Él, antes rígido, ahora caminaba más despacio por los pasillos. El CEO de los números aprendió a escuchar. Y ella, que siempre luchó en silencio, comenzó a sentir que ya no estaba sola. La relación entre ellos estaba hecha de presencia verdadera. Isabela, con sus risitas espontáneas, se volvía el enlace entre dos mundos antes distantes. Gustavo reorganizaba sus noches para estar con las dos. Aprendía sobre pañales, cólicos y mamadas. Luciana, por su parte, no se ilusionaba, pero tampoco resistía más el afecto. Era una historia emocionante sobre transformación, no por palabras, sino por convivencia. Y eso, al final, era todo lo que necesitaban. 3 meses después, Luciana fue llamada a Recursos Humanos. La noticia: una promoción. No fue Gustavo quien decidió, pero él sabía. Compañeros del equipo habían enviado una carta elogiando su dedicación, su forma discreta de colaborar e inspirar. Salió de la sala con un sobre en las manos y un nudo en la garganta. No por el cargo, sino por el reconocimiento que, por tanto tiempo, parecía inalcanzable. Esa noche encontró a Gustavo preparando lasaña en la cocina. «¿Adivina qué?», dijo ella con una sonrisa tímida. Él ni esperó. «¿Te promovieron?». Ella se rió. Él respondió: «Yo hubiera hecho eso hace mucho tiempo, pero es bueno saber que el mundo comenzó a verte como yo te veo». Ese no era un halago vacío, era la validación de una mujer que, aún sin pedir nada, merecía todo. Y una vez más, la vida probaba que las historias que tocan no se escriben con prisa. Meses después, el escenario era otro, pero la esencia continuaba firme. En el patio soleado de la casa de Gustavo, Isabela jugaba con ollitas en el suelo. Luciana descansaba con los pies sobre un cojín y él leía en silencio. De vez en cuando, desviaba la mirada del libro solo para admirar a las dos. Era simple, y justamente por eso, tan poderoso. La historia emocionante de esa empleada de limpieza y del millonario no estaba hecha de promesas, estaba hecha de presencia. «¿Sabes qué es lo que más me gusta aquí?», preguntó ella. «Que no necesito pedir permiso para ser feliz». Gustavo sonrió. E Isabela, sin entender nada, se rió también, como quien sella un momento sagrado. No había castillo, ni final de cuento de hadas. Pero había algo mucho más raro, un nuevo comienzo real, construido con cuidado, empatía y decisiones tomadas con el corazón.
Y al final, eso era suficiente para transformar lo imposible en hogar. ¿Y tú? ¿Ya te has puesto a pensar en cuántas historias increíbles se cruzan en tu camino todos los días, pero pasan desapercibidas, solo porque parecen demasiado simples? La historia de esta madre soltera y este millonario es más que un cuento de superación. Es un recordatorio poderoso de que la transformación sucede cuando elegimos ver al otro de verdad. Cuando dejamos de juzgar, comenzamos a acoger. Y a veces, todo lo que alguien necesita para no rendirse es ser visto. Ahora cuéntame, ¿qué parte de esta historia te tocó más? Deja tu comentario aquí abajo, leo todos con cariño. Si crees que historias así merecen ser compartidas, comparte este video con alguien especial. Y claro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que tocan el corazón.